Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que un día más les contamos, repasamos y analizamos todo lo que está pasando en el tablero geopolítico, pendientes de los mensajes por parte de Donald Trump, hablando de terminar las guerras de Ucrania y de Oriente Medio, en un día en el que se habla de que Estados Unidos va a desplegar misiles hipersónicos en Irán y en un día marcado por los mensajes de Mojtaba Khamenei. Nosotros vamos a empezar rápidamente con las últimas horas, precisamente con mensajes por parte de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos acaba de publicar este mensaje que ven en sus pantallas en Truth Social. Trump ha lanzado un duro ataque contra el canciller alemán Friedrich Merz, criticando su gestión en política exterior y sus prioridades en plena crisis internacional. En un mensaje contundente, Trump acusa a Merz de ser totalmente ineficaz a la hora de abordar la guerra entre Rusia y Ucrania, instándole a centrarse en ese conflicto y en los problemas internos de Alemania como la inmigración y la energía. Trump también ha reprochado al líder alemán su postura con respecto a Irán, sugiriendo que Berlín está interfiriendo en los esfuerzos de Washington por neutralizar la amenaza nuclear iraní. Según Trump, estas acciones contribuyen a desviar la atención de lo que considera prioridades clave para la seguridad global, defendiendo que su estrategia busca hacer del mundo, incluida Alemania, un lugar más seguro. Las declaraciones reflejan un nuevo episodio de tensión entre Washington y Berlín, en un momento en el que las diferencias sobre la guerra en Irán y sus consecuencias económicas y estratégicas se han hecho cada vez más visibles. El cruce de críticas pone de manifiesto las divisiones dentro del bloque occidental sobre cómo gestionar los principales conflictos internacionales actuales. Pendientes de este choque con Trump y Merz, que desde luego tiene pinta de que va a tener más capítulos, vamos a mirar también a Londres. Una estación de metro ha sido evacuada este jueves tras un incidente que ha dejado al menos 14 personas afectadas, en medio de sospechas iniciales de una fuga de gas o la presencia de una sustancia química. Los servicios de emergencia han acudido rápidamente al lugar después de que varios pasajeros comenzaran a sentirse mal, presentando síntomas como irritación en la garganta y ojos llorosos, lo que ha encendido las alarmas entre las autoridades. 2 de los afectados tuvieron que ser trasladados a un hospital, mientras el resto recibió atención médica en el lugar. Aunque en un primer momento se manejó la hipótesis de una fuga de gas, los bomberos han confirmado que no se detectaron niveles elevados, lo que llevó a considerar que los afectados podrían haber estado expuestos a una sustancia desconocida. La estación permaneció cerrada durante varias horas mientras se desplegó un importante operativo de seguridad, incluyendo agentes armados en los alrededores. Autoridades británicas han iniciado una investigación para esclarecer lo ocurrido en un incidente que ha generado preocupación en la capital británica por la naturaleza aún no identificada de este agente que ha provocado los síntomas. Y todo esto en un día en el que el líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, ha lanzado un mensaje contundente en el que promete poner fin a lo que califica como la explotación estadounidense del estrecho de Hormuz, en medio de la creciente tensión en la región. Durante sus declaraciones, Khamenei asegura que el Golfo Pérsico tendrá un futuro brillante sin la presencia de Estados Unidos, anticipando un cambio estratégico de equilibrio en las zonas más críticas para el comercio energético mundial. También afirma que todo lo que ha descrito como una humillante derrota de Washington en sus planes recientes se configura como un nuevo capítulo para el Golfo y el estrecho de Hormuz. Estas declaraciones refuerzan la narrativa iraní de resistencia frente a la presión militar y económica por parte de Estados Unidos. Y precisamente hablando de Estados Unidos, les contamos la información por parte de la agencia Bloomberg. Según esta agencia, Estados Unidos estaría considerando desplegar un misil hipersónico Dark Eagle, un sistema avanzado diseñado para atacar objetivos estratégicos a larga distancia, incluyendo lanzadores de misiles balísticos en Irán. De confirmarse, sería la primera vez que Washington despliega este armamento, cuyo desarrollo ha sufrido retrasos y aún ha sido declarado plenamente operativo. El sistema Dark Eagle forma parte de la nueva generación de armas hipersónicas estadounidenses capaces de viajar a velocidades extremadamente altas y con trayectorias difíciles de interceptar, lo que les otorga una ventaja significativa frente a los sistemas de defensa tradicionales. Este posible despliegue se produce en un contexto de creciente tensión con Irán, donde Estados Unidos busca reforzar su capacidad de disuasión y respuesta ante posibles amenazas en la región. Pendientes de Estados Unidos, con el foco puesto en las conversaciones con Irán y mirando también la llamada telefónica entre Putin y Trump que ha tenido lugar en las últimas horas, nosotros vamos a analizar estas cuestiones y mucho más de la mano de los mejores expertos. Hoy tenemos a Cristian en la mesa, analista internacional. ¿Qué tal? Buenas, Cristian. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Sergio? Encantado de estar una vez más con vos y con Santiago. Precisamente vamos a presentarles a Santiago Armesilla, director del Instituto Beatriz Galindo La Latina. ¿Qué tal? Santiago, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien hallado, como siempre.
Bueno, pues encantados de teneros a los dos por aquí en un momento en el que sigue esta calma tensa, sigue esta incertidumbre y en un día en el que hemos vuelto a escuchar los mensajes de Mojtaba Khamenei, el líder supremo de Irán, que yo creo que ha sido más contundente que nunca, hablando sobre el control de Hormuz, hablando incluso sobre un nuevo orden mundial y hablando sobre las armas nucleares de Irán. Decía Mojtaba Khamenei, bueno, pues esto es una línea roja, que es algo así como las fronteras iraníes. Te quiero preguntar por esto, Santiago. Hemos visto el mensaje más duro de Mojtaba, que da cuenta también de cómo en Irán se está imponiendo precisamente la línea dura, ¿no? Bueno, se está imponiendo lo previsible cuando supimos que él iba a convertirse en el sucesor de su padre, Ali Khamenei, y es básicamente una revisión de la gestión político-religiosa estatal que Ali Khamenei ha hecho. Y entre esas revisiones, evidentemente, tiene que estar la revisión de la famosa fatwa, en la que Ali Khamenei pues, condenaba o negaba la posibilidad de que Irán recurriese al uso de armamento nuclear o incluso de energía nuclear para ciertos usos civiles, pero relacionados con lo militar. Dicho lo cual, pues evidentemente esta revisión viene al pelo porque la propia realidad histórica y geopolítica está obligando a Irán a hacer eso si quiere existir, si quiere defenderse, porque evidentemente tener la bomba atómica no te garantiza la supervivencia en un conflicto. La caída de la Unión Soviética es un ejemplo de ello, porque era un país nuclear, el mayor país nuclear del mundo, y aún así explotó en una voladura primero controlada y luego descontrolada desde su propio interior, desde el propio Partido Comunista de la Unión Soviética. Pero en el caso de Irán, ya tener la bomba atómica es una cuestión existencial, que no les garantiza la supervivencia, pero sí una cierta capacidad, no de respuesta, sino de disuasión ante posibles amenazas de la misma índole, en este caso nucleares. Y en esas amenazas nucleares pues está en mucha menor medida Pakistán, evidentemente, con la cual además Irán tiene frontera, y sobre todo Israel, de la cual no se sabe cuántas cabezas nucleares tiene. Entonces, creo que es normal, a mi juicio, que en Irán estén revisando la etapa anterior, la larguísima etapa de Ali Khamenei en el poder, que va del 89 al 2026, y es una etapa en la cual pues, tendrán que cambiar muchas cosas si quieren que el régimen siga siendo efectivo, eficiente en muchas cuestiones, tanto de política exterior sobre todo, como de política interna. Además, tienen que reforzar posiciones conseguidas en este conflicto, y la más importante de todas ellas, y es la que nos lleva a comentar en este espacio televisivo todo ello, es el estrecho de Hormuz. Yo he dicho muchas veces, creo que Cristian estará de acuerdo conmigo, que una de las claves que pueden, digamos, definir cómo de soberano puede ser un país y qué capacidad geopolítica tiene para poder asegurar su poder a nivel regional o más allá, es cuando es capaz de controlar un estrecho. Salvo Turquía, que controla el estrecho del Bósforo y el de los Dardanelos, lo cual permite el paso marítimo controlado por Turquía, insisto, desde el mar Egeo y por tanto del Mediterráneo al mar Negro, muy pocos estados en el mundo tienen un control efectivo a ambos lados de un estrecho, lo cual supone, insisto, un elemento fundamental para asegurar soberanía en ese país. De los principales poderes internacionales que han estado interesados siempre en evitar que una sola potencia controle dos lados de un estrecho, han estado el Imperio Británico y después Estados Unidos. Por ejemplo, Malasia, Singapur e Indonesia podrían ser un mismo país, pero no es así. Singapur es un estado de mayoría religiosa budista, por cierto, pero Malasia es mayoritariamente musulmana sunita como Indonesia, y evidentemente pues no comparten estrechos entre la isla de Sumatra y la península Malaca, donde está al final Singapur. Y eso impide que haya una sola potencia que controle el paso que lleva, por ejemplo, del Océano Pacífico o del Mar de China al Océano Índico o al Golfo de Bengala. Al mismo tiempo, pues si nos vamos a Gibraltar, España, que tiene plazas de soberanía en África y también en suelo europeo, podría tener más posibilidades de controlar el estrecho de Gibraltar que otras potencias, pero la presión marroquí y sobre todo la presión británica por el propio peñón de Gibraltar lo impide. Y esto puede llevarnos también a muchos otros ejemplos de estrechos importantes, estrechos sobre todo que conectan continentes o masas continentales importantes. Cuando el Imperio Otomano cayó, el interés de los británicos era evitar que hubiese una Turquía unida, cosa que impidió la revolución nacionalista de Mustafa Kemal Atatürk. Y en el caso del estrecho de Hormuz, ¿qué es lo que ocurre?
Pues que Irán está demostrando una cosa que es muy interesante a nivel bélico, militar y geopolítico, y es que no tiene plazas de soberanía territorial al otro lado del estrecho de Hormuz, es decir, en la península arábiga. Al otro lado hay plazas de soberanía de los Emiratos Árabes Unidos y del Sultanato de Omán, pero la práctica, por lo menos de momento, la práctica destrucción de la estructura económica de los Emiratos y un sultanato de Omán que tampoco supone ningún tipo de afrenta contra Irán, y además tiene unas relaciones cordiales, pero tirantes también con el resto de países árabes de la península arábiga, pues le han permitido a Irán tener una iniciativa estratégica que le permite controlar el estrecho sin necesidad de controlar ambos lados del estrecho. También creo que en eso influye en la ayuda prestada a nivel de inteligencia de Rusia y China y a nivel comercial. Entonces, si el objetivo es expulsar a Estados Unidos de los aledaños, de las cercanías del estrecho de Hormuz, porque tampoco es que Estados Unidos haya logrado entrar, porque para eso Irán ha destruido todas las bases de inteligencia y militares que están en la península arábiga alrededor de Irán, en su parte oriental. Pues si a eso le unimos que hay unos 20.000 marineros, creo que de Estados Unidos y otros países todavía atrapados en el estrecho sin poder salir porque no se les permite pagar peajes para poder escapar de ahí, pues Irán tiene la sartén por el mango. Irán tiene la sartén por el mango, tiene la iniciativa estratégica y puede convertir el estrecho de Hormuz en su estrecho, en un estrecho iraní. Y eso implica, evidentemente, un giro de 180 grados en la geopolítica y diría que en la geoeconomía mundial también, en el comercio. Habrá que ver cómo evoluciona la cosa, pero las pautas de las que yo parto serían las siguientes. Si Irán consigue mantener el control de ambos lados del estrecho sin necesidad de controlar territorialmente el lado árabe, y al mismo tiempo el nuevo líder supremo, el hijo de Jamenei, revierte los errores de su padre y arma nuclearmente a Irán, estaríamos en condiciones de decir que no solo Irán ha ganado su propia guerra particular y se ha convertido en una potencia regional de importancia absoluta, disputando a los árabes y a los turcos ese dominio, sino que al mismo tiempo se va a convertir en un nexo fundamental para, y con esto termino, doy paso a mi colega Cristian, para que los planes de los BRICS y los planes de China de la Franja y la Ruta se lleven a cabo en toda Eurasia y conecten de una manera eficiente la economía china con las economías europeas, asiáticas e incluso africanas. Ahora, entonces el tablero geopolítico estará en otro lado y en vez de mirar con preocupación lo que pasó en el estrecho de Hormuz, donde tendremos que mirar con preocupación es al rearme alemán, que ya ha prometido Alemania con Merz que para el año 2039 Alemania se pretende convertir en el mayor ejército de Europa y sería un ejército dirigido contra Rusia. Y yo no es por nada, pero el año 2039 se cumplen 100 años del inicio de la Segunda Guerra Mundial y yo solo advierto una cosa, las palabras rearme alemán juntas siempre es peligro. Bueno, pues un momento peligroso en el que ahora mismo todos estamos mirando a Oriente Medio, pero no hay que descuidar, desde luego, lo que pase con Alemania. Estamos viendo, por cierto, este choque dialéctico entre Trump y Merz, más bien por parte de Trump, porque hoy Merz ha reculado y parece que el presidente de Estados Unidos ha olido la sangre. Más allá de eso, Cristian, te quiero preguntar precisamente por los mensajes de Mojtaba Khamenei, este nuevo comunicado que hemos escuchado a través de la televisión iraní y en el que yo decía, parece que ha sido más duro que nunca, ¿no? Hablando sobre, bueno, este enriquecimiento de uranio, hablando sobre que hay que expulsar a Estados Unidos, hoy se hablaba incluso de sus bases, ¿no? Había altos generales iraníes que decía, bueno, pues que puede pasar con los buques de Estados Unidos, con sus portaaviones, lo mismo que con sus bases. Vemos que Irán también empieza a perder la paciencia con este bloqueo que además Trump amenaza con que va a ser infinito. Sí, de hecho vimos en las últimas horas que aparentemente uno de estos portaaviones, el Gerald Ford, si no me equivoco, está yéndose de la zona. Esto obviamente muestra una realidad que yo humildemente hace bastantes meses por esta misma pantalla anticipaba, que Estados Unidos, a mi modo de ver, Donald Trump se había encontrado con un país bastante debilitado en muchos aspectos. Y el aspecto militar no es menor y es una debilidad que se ve justamente en esta pausa que estamos observando, en la cual yo creo que desnuda claramente
cómo la capacidad militar de Estados Unidos está muy mermada. Este enfrentamiento, ¿no?, en la primera etapa de esta guerra del Ramadán contra Irán por parte de Estados Unidos y de Israel, yo creo que fue como llevado a términos boxísticos como ese segundo round en una pelea donde, como se dice habitualmente, los dos pugilistas se dan palo por palo, sin piedad, y en este descanso que estamos viviendo, descanso a medias, estamos viendo a un Donald Trump, a un Estados Unidos que está respirando con la boca abierta, que está muy sentido y que agotó muchísima de su energía en ese primer round. Y por el otro lado vemos un Irán que supo absorber un castigo muy fuerte, pero que está entero y que está desafiante. Y esto hace que justamente la posición de Mojtaba Khamenei y de Irán en su conjunto pueda mostrar esa actitud desafiante, porque de hecho sería incluso injusto, a pesar de lo que dice la mayor parte de la prensa occidental, que se esmera en mostrar esto como una agresión iraní, cuando el año pasado y en la presente guerra siempre fue una agresión por parte de Israel y de Estados Unidos, de características barbáricas, porque digo, hacer un ataque en medio de negociaciones no es lo más civilizado que se puede caracterizar. Entonces, esperar moderación ante la barbarie me parece que es algo que no se le puede estar exigiendo a Teherán. Y más que nada en un momento en el cual yo creo que en la mayoría global el que está contando con la simpatía es justamente el país persa. Yo creo que la imagen de Israel pocas veces en las últimas décadas se ha visto más deteriorada, más desprestigiada, con muchas razones, al punto incluso que hemos visto, perdón que me voy a una nota de color, ¿no?, pero esa tapa de la revista italiana L'Espresso, creo que fue, si no me equivoco, con ese israelí, ese colono, soldado, no quedó bien claro, acosando a una mujer cisjordana, y muchos pensamos que eso era IA, que no podía ser real, una imagen que era tan desagradable, pero sí, finalmente era real. En eso se ha convertido, desgraciadamente, Israel de mano de sus élites políticas. Entonces, obviamente que ese capital de estar del lado correcto de la historia que está teniendo Irán en este momento es un capital importante. Vos mencionabas también el hecho del nuevo orden mundial. Bueno, también lo mencionaba Santiago de una forma que no quiero sobreabundar porque su análisis fue impecable, pero evidentemente Irán está siendo en este momento, como lo fue y lo es Rusia, un poco una punta de lanza, ¿no?, para definir las áreas de influencia y quién tiene que estar en qué lugar. Y en ese sentido, obviamente, Estados Unidos está bastante desubicado, no tiene la capacidad de otros tiempos, y a esto que también mencionaba muy, muy claramente Santiago, hay que sumarle que Irán sigue teniendo cartas, y cartas que aún no jugó, porque aún tiene a su alcance la posibilidad de cerrar, que si bien el cierre del Estrecho de Hormuz es un cierre selectivo, pero tiene la posibilidad de hacer también un cierre total o selectivo en el estrecho de Bab el-Mandeb a través de sus aliados yemeníes de Ansar Allah. Entonces, digamos que Irán, yo creo que al contrario de lo que busca aparentar Donald Trump, que es ese pugilista que en su rincón mueve su cuerpo como mostrando fortaleza, pero en definitiva tiene muy pocas cartas. Y para cerrar a esto que agregaba Santiago sobre Alemania, que por supuesto rearme y Alemania nos trae muy malos recuerdos y con razones fundadas, especialmente por parte de Rusia, que no, sin duda no quiere verse en una tercera oportunidad atacada por el país germano. También hay que recordar otro aspecto muy peligroso, y es que también Polonia mencionó su intención de tener armas nucleares, lo cual es una locura en toda regla. Y si vamos a finalizar con esto del doble rasero, las intenciones de Polonia darían toda la justificación a Moscú para hacer un ataque preventivo contra Varsovia, como lo está haciendo de forma infundada Estados Unidos e Israel contra Irán, porque yo
por lo menos hasta donde tengo entendido, no ha estado abiertamente manifestada la intención de tener armas nucleares por parte de Teherán. Bueno, pues con el foco puesto en Teherán y en estas conversaciones que no terminan ya ni siquiera de arrancar, estábamos hablando de Rusia y precisamente vamos con una noticia importante. La agencia RIA está informando en estos momentos, según el Ministerio de Defensa ruso, que bombarderos Tu-95MS están realizando patrullas sobre aguas neutrales de los mares de Barents y de Noruega. El Ministerio de Defensa ruso ha informado este jueves que bombarderos estratégicos Tupolev Tu-95MS han llevado a cabo patrullas de larga duración sobre aguas neutrales del mar de Barents y del mar de Noruega. Según la información difundida por la agencia RIA Novosti, las aeronaves realizaron vuelos programados como parte de sus misiones habituales de entrenamiento estratégico. El comunicado del Ministerio de Defensa ruso subrayaba que todas las operaciones se desarrollaron en estricto cumplimiento del derecho internacional, a mantenerse en espacio aéreo sobre aguas internacionales. Durante el vuelo, los bombarderos estratégicos estuvieron acompañados en distintos momentos por cazas de escolta en una misión que forma parte del adiestramiento regular de las fuerzas de aviación de largo alcance rusas. Este tipo de patrulla suele ser observado de cerca por países de la OTAN en la región del Ártico y el Atlántico Norte, dada la relevancia estratégica de estas rutas aéreas y marítimas. Autoridades rusas no han reportado incidentes durante la operación. Pendientes de Rusia, enseguida hablamos de esta llamada entre Putin y Trump, pero antes os quiero preguntar por más temas y precisamente hablando de Trump, hablando de Estados Unidos, se dice que en estos momentos está reunido con el CENTCOM, el Comando Central de Estados Unidos, que está poniendo encima de la mesa las opciones que hay para atacar a Irán, y hoy la agencia Bloomberg hablaba de misiles hipersónicos, hablaba del Dark Eagle. Santiago, te quiero preguntar por esto, porque sería un paso más, ¿no? Trump está sopesando un ataque directo, un ataque contundente, y por primera vez se habla de que puede desplegar misiles hipersónicos, algo en lo que Rusia y China, bueno, pues están muy por delante, desde luego. Bueno, también creo que es una forma de retórica, pero que en el caso de que los usen no determinaría eso el resultado del conflicto. Creo que también esto hay que tenerlo en cuenta. Probablemente en Estados Unidos estén ahora mismo acelerando un montón de investigación tecnocientífica a escala militar para poder implementarlo en conflictos pequeños, preparándose para el caso de que haya un conflicto más grande. E Irán, entonces, en ese sentido, también es un teatro de operaciones para ello y un laboratorio. Entonces, bueno, lo pueden usar, pero eso, insisto, tampoco implica mucho. Habría que ver qué tipo de capacidad de respuesta tiene Irán y qué tipo de capacidad de respuesta pueden tener Rusia y China. Yo creo que no me voy a extender mucho en esta intervención. A mí me parece que cuando analizamos un conflicto determinado o incluso el uso de un arma determinada en un conflicto, siempre hay que ver, por decirlo de alguna manera, el cuadro global. El cuadro global en el cual se está desarrollando todo este tipo de acontecimientos, todo este tipo de avances y todo este tipo de desarrollos. ¿Por qué? Porque ese cuadro global nos está diciendo que no podemos desconectar la implementación de nuevos misiles hipersónicos por parte de Estados Unidos con la cada vez mayor presencia de corporaciones privadas como Palantir en los ámbitos de inteligencia estadounidense, en el ámbito militar e incluso en el ámbito civil, a la hora de transmitir información de datos con inteligencia artificial y siempre poniendo el capital de Silicon Valley al servicio de los planes y programas imperiales de Estados Unidos. Es una cosa que se dice, que lo dejaron muy claro en el manifiesto Palantir, pues en el libro La República Tecnológica de Alex Karp y similares, que es el CEO de Palantir y que trabaja con el dueño Peter Thiel en todo esto. Es decir, no se trata de la estrategia financiera de los demócratas de Soros, sino que se trata de una estrategia, digamos, mucho más apegada al capitalismo imperialista, colonialista, depredador que se vivió en el último cuarto del siglo XIX y principios del XX, previo a la Primera Guerra Mundial, donde el capital estaba al servicio del Estado y el Estado estaba al servicio del capital, en este caso militar, en este caso tecnológico militar. Y por tanto aquí esto creo que también hay que verlo como una forma de implementación de este tipo de servicios privados para poner al Estado al servicio de esos mismos servicios, valga la redundancia. Entonces no podemos desconectar esto de lo otro. Al mismo tiempo, lo que he dicho antes de Alemania, no podemos desconectar esto de que en el propio manifiesto Palantir se defiende que Japón y Alemania se rearmen y ahí sí que veríamos una
completa transposición del orden internacional establecido en 1945 con la Organización de Naciones Unidas y con los 5 estados que tienen derecho de veto. ¿Por qué interesaría rearmar a Alemania y a Japón? Que ya Merz, que es un hombre que trabajó para BlackRock y que va a destinar recursos del Estado a armamento desarrollado y financiado también por BlackRock, ¿por qué hace esto? ¿Y por qué se va básicamente a descomponer el estado del bienestar alemán al servicio de un rearme alemán? No ya solo porque Alemania tenga sus propios planes y programas imperiales. El Cuarto Reich, que era la Unión Europea, no está sirviendo de mucho. Es hora de construir un Quinto Reich, pero al mismo tiempo, viendo que la estrategia ucraniana y la estrategia israelí no han sido suficientes para minar a los BRICS euroasiáticos, ahora hay que quizás ver otra estrategia, y es ir a las viejas confiables, que son Japón y Alemania, para que vayan contra Rusia y contra China ambas. Creo que es en ese sentido donde hay que ver el asunto, y más cuando China, y después de la renovación de DeepSeek 2.0, está tomándose muy en serio la nueva carrera tecnocientífica y también militar de la inteligencia artificial con respecto a Estados Unidos. Estados Unidos podría desarrollar armamento y nueva tecnología de inteligencia artificial por su cuenta mientras mantiene su territorio aislado. Tienen la ventaja que están en otro continente, en América. Tienen 2 océanos intermedias, el Atlántico y el Pacífico, de posibles potencias rivales, y al mismo tiempo están alejados de Europa, que siempre ha sido un campo de batalla constante, salvo cuando Estados Unidos logró imponer la Pax Americana en la Primera Guerra Fría contra la Unión Soviética, que también impuso su paz, por otro lado. Entonces, mientras ellos desarrollan tecnocientíficamente su armamento y esperan pacientes a ver cómo se desarrollan los acontecimientos en Eurasia, pueden permitirse el lujo de ver cómo Alemania y Japón se vuelven a convertir en potencias militares y tecnocientíficas, minando su estado de bienestar, sobre todo Alemania, mientras se enfrentan a las potencias China y Rusia, a las cuales no han podido de momento doblegar mediante los esfuerzos de Ucrania y de Israel. Irán mediante. Entonces, es en ese contexto donde hay que ver todo esto, porque no será casual que tanto Rusia como sobre todo China empiecen en algún momento o estén ya también desarrollando misiles, bombas, otro tipo de armamento muy preciso, drones, lo que sea, manejados con inteligencia artificial, con una tecnología y una eficiencia igual o superior a la que pueda poner Palantir al servicio del ejército estadounidense y del complejo militar industrial. Entonces, estamos en ese contexto. Estamos en un contexto muy parecido al que es previo a la Primera Guerra Mundial, pero con elementos de los momentos previos a la Segunda, que es el crecimiento imperial de Alemania y Japón. Cuidado, que ya eran imperios importantes, depredadores a inicios de la Primera Guerra Mundial. Ahí estuvo la guerra ruso-japonesa de 1905, que aceleró muchos acontecimientos en Rusia, por cierto, y que ganó Japón, y que le supondrían a Estados Unidos decir, bueno, estos 2 aliados míos que se gasten contra Rusia y contra China, yo ya intervendré en todo caso dentro de bastantes años cuando ellos estén desgastados, Rusia y China más, entonces yo logro imponerme. Yo creo que en este sentido hay gente en Estados Unidos que está viendo a largo plazo y por eso están tratando de tirar por las viejas confiables de Tokio y de Berlín. Y por eso este misil usado en Irán puede ser, y termino ya, una prueba que quizás en un conflicto bélico mayor, hipotético, puedan utilizar de mayor manera e incluso perfeccionar. Es en este contexto histórico en el que nos estamos. Son posibilidades cada vez más posibles, valga la redundancia, y tenemos que estar atentos porque van a ser unos procesos geopolíticos que van a implicar a prácticamente todos los países del mundo. Bueno, pues un contexto peligroso, un campo de pruebas, como bien estaba definiendo Santiago, es en parte lo que se ha convertido ya no solo la guerra en Oriente Medio, ya no solo la guerra en Irán, sino también la guerra en Ucrania, incluso con el uso de robots. Enseguida, si os parece, hablamos también de esto, pero antes te quiero preguntar, Cristian, precisamente por esta información que habla de que Estados Unidos por primera vez quiere desplegar misiles hipersónicos, con el peligro que esto supone, ¿no? Porque este misil ni siquiera está aprobado, es decir, bueno, es como si fuese un conejillo de Indias, en este caso Irán. Te quiero preguntar por esto, Cristian, ¿hasta qué punto se está violando el derecho internacional, ¿no? ¿Hasta qué punto es peligroso que Estados Unidos pueda desplegar este tipo de armas? Sí, esto se conecta un poco con algo que dije en mi primera intervención. Esto es un Donald Trump
puro y duro, tratando de blofear, tratando de ganar, digamos, con argumentos que no están comprobados, o sea, mintiendo claramente, tratando de mostrar fuerza donde no está probado. Ahora, vamos a los hechos concretos. Mientras este Dark Eagle esté en la oscuridad absoluta, no está probado, no está corroborado que exista siquiera, que haya tenido un desempeño exitoso, mucho menos en combate. Por el otro lado tenemos a Irán, que tiene los misiles Fatah 1 y Fatah 2, hipersónicos, que tienen una capacidad de volar a 17.000 kilómetros por hora, hipersónicos de verdad, con un reingreso, se calcula en 20.000 kilómetros por hora, una velocidad de reingreso, y un radio operativo de 1.400 kilómetros. Eso está comprobado, eso es un hecho y eso es así. Obviamente mencionando también la generosidad estratégica de Rusia, que es el primer país que desarrolla misiles hipersónicos, esta tecnología, y yo estoy absolutamente seguro, aunque esto no está comprobado, que fue Rusia quien le cede esta tecnología a tres de sus principales aliados, que son China, Corea del Norte e Irán. Dicho esto, hablamos de Rusia. Bueno, Rusia tiene el Oryezhnik, tiene los Kinzhal, tienen los Zircon, tienen una enorme cantidad de misiles hipersónicos ya comprobados y probados en combate en la guerra en Ucrania. Y por si fuese poco, estos misiles hipersónicos de ataque tienen el antídoto, tienen los misiles interceptores, que esto es fundamental porque tampoco sería una amenaza tan grande si tuviesen la tecnología para interceptar, que un interceptor tiene que ser por lo menos 2 veces más rápido que el objetivo. Y Rusia tiene los sistemas S-500 que tienen estos misiles hipersónicos defensivos, tienen una velocidad de 7 kilómetros por segundo y un techo operativo máximo de 200 kilómetros. Y si esto fuese poco argumento, tiene los S-550 que tienen capacidad antisatélites y tienen la capacidad de interceptar misiles intercontinentales con ojivas nucleares. Estos dos sistemas, el 500 y el 550, obviamente está solo en manos de Rusia. Rusia lo que vende son los S-300 y los S-400, que tienen capacidades algo inferiores pero muy eficientes, pero nada indica que Irán no podría, en un hipotético caso, poder contar, no digo con los S-550, pero sí con los S-500, dado que ya los S-400 se los ha enviado desde Moscú a Teherán. Entonces, lo cierto en este blofeo es que de vuelta, algo que dije en la anterior intervención, es Irán y es el Occidente, la mayoría global encabezada por Rusia y China la que tiene las cartas y son los aliados de Irán. Entonces veo difícil que Estados Unidos pueda hacer algo si fuese real esto del Dark Eagle, que sin duda sería fácilmente interceptado porque Rusia tiene ya esa tecnología probada. Por otro lado, para complementar algo que decía Santiago, acá hay un tema importante, creo, a tener en cuenta, que ya hemos abordado en otras oportunidades, y es cómo también hay una diferencia enorme entre la concepción de defensa que tienen países como Rusia y China, que las que tienen Europa, que la que tiene Estados Unidos, en los cuales la industria de defensa es un negocio. Y para países como Rusia y China, la defensa es un hecho de defensa existencial, ya que en su historia tienen guerras de agresión que han sufrido con la intención de aniquilar a sus pueblos. Lo vimos en la Segunda Guerra Mundial, con los 27 millones de muertos soviéticos, los 20 millones de muertos chinos masacrados por el salvajismo del militarismo japonés. Entonces, en ese sentido, la industria de defensa de estos países está volcada absolutamente, aparte de que en su mayoría son consorcios estatales, están volcados absolutamente a la producción y a la defensa del país. Mientras que en Estados Unidos, puntualmente, como decía antes, es un negocio, construyen misiles como si fuesen relojes suizos con cantidades que son irrisorias. Por ejemplo, los Patriots, aproximadamente 600 interceptores al año se producen, una cantidad que realmente
es irrisoria, mientras que Irán produce como si fueran chorizos los drones Yahed en cantidades de 400 al día. Está bien, no es lo mismo un interceptor Patriot que un dron Yahed, pero es lo que tienen que utilizar los Estados Unidos para interceptar un dron que sale aproximadamente $30.000 frente a un interceptor que puede salir entre 2 y 4 millones de dólares. Entonces, esto evidentemente tiene que ver con la corrupción del complejo militar industrial occidental, con la endogamia, ¿no? Esta puerta giratoria que había entre el Pentágono y las armamentísticas. Donald Trump, que tiene que amenazar a, creo que fue Raytheon, pero no recuerdo exactamente ahora, con dejar de liquidar dividendos y ponerse a incrementar la producción, porque se calcula que entre el 50 y el 80% del stock de misiles de Estados Unidos ya se habría perdido en esta última guerra del Ramadán contra Irán. Y a esa velocidad de reposición realmente el futuro de Estados Unidos es bastante oscuro, y eso explicaría cómo la opción militar, más allá de estos bluffs de Trump, se estaría dejando de lado por la opción de ese bloqueo del del Golfo de Omán, que estaría dando resultados dudosos, por lo menos según lo que yo tengo entendido. Bueno, pues muy pendientes de Irán y de Estados Unidos. Vamos a contarles una noticia importante. En los próximos minutos, el primer ministro británico Keir Starmer se dirige a la nación desde Downing Street. Intervención en los próximos minutos desde Downing Street. Bueno, sin más noticias en este sentido, sí que se sabe que sigue esta polémica con Mandelson, esta polémica sobre todo con el caso Epstein, que parece que está golpeando más a Reino Unido que a Estados Unidos. ¿Quién lo diría? Y que, parece que incluso puede llevarse por delante a Keir Starmer. El primer ministro británico va a dirigirse a la nación desde Downing Street en los próximos minutos, con posibles rumores de dimisión. Vamos a ver qué sucede. Vamos a contar ese minuto a minuto de esta comparecencia, esta conferencia inesperada por parte de Starmer. Pues esperando noticias en este sentido. Santiago, te quiero preguntar por Putin y por Trump, esta llamada que tuvo lugar en el día de ayer y esta interconexión de los conflictos. Decías tú antes que todo está conectado, y ayer se mostraba, ¿no?, con esta guerra de Rusia y de Irán, que se ponían sobre la mesa al mismo tiempo. Trump y Putin puestos en la misma mesa dialogando sobre un montón de temas prácticamente desde que Trump volvió a la Casa Blanca. Lo que pasa es que quizás esto no ha estado presente en muchos análisis políticos que se hacen sobre la situación de política internacional, de las relaciones internacionales a nivel internacional, pero eso así ha sido, y seguramente también estuvieron bastante en contacto durante la época en que Joe Biden era presidente y Rusia necesitaba tener contactos con el movimiento MAGA y el Partido Republicano, como no podía ser de otra manera, porque siempre los estados tienen conexión, contacto, tanto con líderes políticos gobernantes como con líderes de la oposición, y no solo uno, sino varios. Es habitual y es normal. Dicho lo cual, habría que preguntarse si Trump todavía confía, esto ya tendría que ser una suerte de lucubración casi cabalística, si todavía confía en que Putin pueda seguir los planes y programas que él tenía con respecto a Rusia. Y me explico. ¿Esta interlocución para qué sirve? ¿Para qué planes y programas sirve esta interlocución entre Trump y Putin? Pues para Rusia sirve para poder conseguir objetivos que ellos tienen en política exterior, en política comercial, en diplomacia y también en situación estratégica geopolítica, que Trump y que por tanto Estados Unidos les puedan facilitar a cambio de algún otro tipo de cuestión. Es decir, que Rusia siempre va a preferir un presidente de los Estados Unidos abierto a dialogar con ellos que uno como Biden mucho más hostil. Si los demócratas volviesen a la Casa Blanca, seguramente otro gallo cantaría, salvo sorpresa, ¿no? Pero lo dudo. Entonces, en ese sentido, a Rusia le viene bien que Trump esté. Ahora, ¿Trump ha conseguido en algún momento alejar a Rusia de China? ¿Ha conseguido en algún momento alejar a la Federación de Rusia de ser un actor fundamental en la construcción en este siglo XXI de conexiones diplomáticas, conexiones mercantiles y conexiones de muchos otros tipos importantes que articulan a ese vasto conjunto de países, muchas veces mayormente inarticulado, pero que cada vez tiene mayor pregnancia histórica, que es el llamado sur global?
lo que antes se llamaban el movimiento de países no alineados. Y lo digo porque, a diferencia de la Segunda Guerra Fría, ahora mismo no hay dos bloques y un movimiento de países no alineados, sino que hay un bloque que es el liderado por Estados Unidos, el liderado por OTAN, por el G7, por la Comisión Trilateral, y donde está la Unión Europea como actor secundario, pero con importancia estratégica. Y por otro lado, no hay un pacto de Varsovia, sino que hay un sur global donde Rusia y China están insertos. Yo creo que esta es la gran diferencia, la gran novedad que hay con respecto a la Primera Guerra Fría, en esta Segunda Guerra Fría, porque al estar Rusia y China insertos en el sur global, articulándolo a través de los BRICS y a través de otros acuerdos bilaterales, sin negar, por ejemplo, la presencia militar o paramilitar de Rusia en el Sahel, etcétera, por ejemplo en Mali, que ahora está muy de moda, pues sin embargo ellos les dan la posibilidad de no exigir o de no exigir explícitamente un posicionamiento de los países del sur global con respecto a lo que ellos quieren. Y eso creo que han aprendido de los errores del bloque soviético de la Primera Guerra Fría, porque de esta manera tienen mayor libertad de movimiento para actuar en África, para actuar en Asia, para actuar en Oriente Próximo, en Asia Occidental y también en Iberoamérica, siempre con la posibilidad de que no les salga bien, como ha ocurrido con Argentina de momento, con Milei o con Kast en Chile, porque evidentemente el continente americano, al igual que la Unión Europea, es un campo mucho más controlado por Estados Unidos de lo que parece. De hecho, ahora mismo, aparentemente, digo aparentemente porque habrá que ver cómo ocurre, hay países de la Unión Europea que tienen bases de la OTAN que parecen tener una política exterior mucho más inteligente y más, entre comillas, autónoma que muchos países iberoamericanos. Y pongo el caso de España, con la última visita de Pedro Sánchez con el rey Felipe VI a China y las inversiones chinas que va a haber en España, etcétera. Con lo cual, es normal que esa vía de diálogo esté abierta, pero por los resultados que están dando lugar a esa vía de diálogo, parece ser que Rusia está siendo más beneficiada por ellos que Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos no está consiguiendo, más allá de la evidente negativa de Trump a admitir públicamente que ha cometido un error o que se está equivocando en alguna línea estratégica de política exterior, tampoco está obligado a hacerlo, no debe hacerlo. Su papel como presidente de un gobierno es liderar a su país hacia la victoria y evidentemente un discurso derrotista no lo puede asumir públicamente, pero evidentemente con Trump cada vez le queda menos tiempo de legislatura. Los planes y programas que Estados Unidos tenía con respecto a los BRICS y a la Organización para la Cooperación de Shanghái y para el Sur Global no se están cumpliendo. La última bala en la recámara va a ser Palantir y habrá que ver cómo se desarrolla, porque Palantir tendrá que llevarse bien con los demócratas también y le convendría tener un demócrata en el poder afín a sus intereses corporativos. Entonces, y con esto termino, nada hay de raro tampoco de malo en que Trump y Putin hablen y hablen continuamente y lleguen a acuerdos y sean capaces de ponerse en algunos momentos en la misma trinchera para algunas cuestiones muy puntuales, pero las trincheras en las que se ponen parece que están más dominadas por Rusia que por Estados Unidos, por ahora. Y eso también es una novedad diplomática a estudiar. Entonces, Trump está, bueno, hace lo que puede el hombre, es que no puede hacer más. Bueno, pues el que también hace lo que puede es Keir Starmer. Parece que se van conociendo más detalles sobre este discurso que al parecer se va a pronunciar en los próximos minutos. No vamos a dar falsas esperanzas. Se dice que va a hablar sobre estos recientes ataques en Golders Green. Bueno, ayer, como saben, hubo un ataque a 2 judíos en Londres, en Reino Unido, y parece que Starmer va a hablar en este sentido después de que, bueno, prácticamente todos los medios británicos hayan hecho eco, bueno, pues precisamente de este ataque que tuvo lugar en el día de ayer y también, bueno, pues en este momento en el que Trump está presionando para esta coalición que quiere reabrir el estrecho de Hormuz. Esperando los mensajes por parte de Starmer, vamos a contarles, como les decimos, el minuto a minuto de esta declaración desde Downing Street. Antes, Cristian, quiero saber tu opinión sobre esta llamada entre Trump y Putin y cómo crees que puede afectar a los conflictos en curso. Bueno, a ver, Rusia siempre manifestó su vocación por el diálogo y por ser un factor estabilizador
a nivel global y especialmente en la región de la cual es su zona de influencia. Irán está dentro de esa zona de influencia, sin duda. Es Estados Unidos, siguiendo la agenda de Israel, el que está desestabilizando toda la región, repito, defendiendo o yendo atrás de los intereses del Estado hebreo, cuando esto está totalmente en contra no solo de los intereses de Estados Unidos, a mi modo de ver, sino incluso del pueblo que lo puso a Donald Trump en la Casa Blanca. Dicho esto, por supuesto que coincido con lo que decía Santiago en este caso, frente a la pérdida de influencia por parte de Estados Unidos, que propios y ajenos cada vez se enfrentan más, ya sea por una cuestión de la política en sí de Estados Unidos o del carácter personal de Donald Trump, porque acá sabemos que también se enfrenta lo que es el tipo de política mundial, por decirlo de algún modo, que llevan adelante los globalistas, que están totalmente conectados al poder corporativo, y los líderes soberanistas que defienden sí la idea del Estado-nación y de la soberanía de sus pueblos. En este último grupo, a pesar de sus errores garrafales, especialmente en el presente año, sin duda se encuentra Donald Trump. Lo que pasa que, como ya he dicho en otras oportunidades, Donald Trump también no debemos olvidar que es estadounidense, con lo que esto cognitivamente conlleva, ¿no? Evidentemente, la capacidad para cometer errores y a tener una gran ignorancia. Entonces, en este sentido, para Rusia, que viene de muchas administraciones que fueron evidentemente con políticas, si nos remontamos al final de la Guerra Fría, por parte de Ronald Reagan, de Margaret Thatcher, y esto ayudado por la infiltración dentro de la Unión Soviética de elementos que eran contrarios justamente al país soviético, viene sufriendo evidentemente una serie de políticas que han sido muy agresivas para con Rusia. Hablamos del fin de la Guerra Fría, hablamos del periodo de los 90, que fue especialmente turbulento y trágico para Rusia, e incluso con Rusia mostrando a través de Vladimir Putin esa buena voluntad de diálogo desde su llegada al gobierno, mostrándose como el país que primero se pone del lado de Estados Unidos después del ataque a las Torres Gemelas, ofreciendo toda su colaboración en esa lucha contra el terrorismo que sufrió Rusia en reiteradas oportunidades y confrontando incluso posteriormente al mismo George W. Bush con la participación de la CIA en la guerra de Chechenia y en esos actos terroristas, ¿no? Esa paradoja, ¿no? Rusia ofreciendo su mano tendida a Estados Unidos cuando Estados Unidos había intentado el desmembramiento de Rusia a través de esas guerras de separatismo, básicamente. Y esto como un ejemplo también cuando Putin le ofreció a Clinton el que considerase el sumar a Rusia a la Organización Atlántica, lo cual obviamente hubiese servido para bajar este tipo de tensiones, cosa que fue totalmente despreciado por Washington. Esto contrastando con esta política de puertas abiertas teóricamente de la OTAN, ¿no? Y de teórica no hostilidad contra Rusia después de la caída de la Unión Soviética, lo cual obviamente en los últimos años se terminó de corroborar como una mentira. Entonces, en este sentido, yo creo que Putin juega sus cartas muy hábilmente. Como decía Santiago, Donald Trump evidentemente no es el mejor prospecto, pero de lo que hay sí es lo mejor, porque Joe Biden ya vimos lo que fue, sabemos lo que hubiese sido Kamala Harris, estuvimos al borde de una guerra nuclear de Occidente contra Rusia, lo cual no se dio por la paciencia estratégica de Vladimir Putin, y en este sentido yo creo que obviamente
Rusia, que sí, al igual que China, como lo mencionaba en la participación anterior, saben lo que es el costo de la guerra, lo que es el terrible costo de la guerra, va a hacer todos los esfuerzos para evitar que esto vuelva a ocurrir, porque evidentemente una guerra de estas características hoy sería una guerra nuclear y sería el fin de la civilización tal y como la conocemos. Y también complementando algo que decía Santiago, yo creo que en este sentido aprendió la lección muy claramente los líderes de Rusia y de China, Putin y Xi Jinping, respecto a no dejarse dividir y enfrentar, como sí ocurrió en el pasado por diferentes circunstancias, conociendo, ¿no?, esta historia que acabo de mencionar, ¿no?, tan dolorosa por parte de estos dos pueblos, y en ese sentido no caer nuevamente en ese juego de divide y reinarás, el cual tan hábilmente llevan adelante especialmente los anglosajones. Cualquier expectativa por dividir a Rusia y a China yo creo que va a ser infructuosa en la actualidad y en los próximos años, sin lugar a duda. Y esto, por supuesto que por contraste socava y deja más de relieve la decadencia y la debilidad que muestra Estados Unidos en particular, pero todo el occidente colectivo en su conjunto. Lo podemos ver en Europa, lo podemos ver en las economías, en lo que es la defensa, en estos planes delirantes de rearmar a Alemania, etc. Y yo creo que en ese sentido la hoja de ruta de la mayoría global, encabezados por Moscú y por Beijing, sin duda que tiene una trayectoria muy bien marcada, que hace que, por supuesto, no tenga el presidente Putin la más mínima duda al recibir al canciller iraní, al mostrarle todo el apoyo del pueblo ruso al pueblo iraní, incluso resaltando la valentía y el heroísmo con el cual están defendiendo su patria, y que, dejando bien clara esa posición, también se pueda sentar con Trump o pueda tener una llamada telefónica de 1 hora y media buscando realmente desescalar esta situación, porque obviamente Rusia en particular, que es de quien estamos hablando, no está para nada por la labor de generar muerte y destrucción en otros pueblos, sino que más bien todo lo contrario, crecer y prosperar en paz, igual que lo busca China, pero bueno, hay que cambiar el chip guerrerista de los anglosajones. Bueno, pues el mundo pendiente de Irán, también mirando desde luego a Rusia y sobre todo esta llamada entre Putin y Trump, que esperemos que sirva para algo, que esperemos que sirva para desencallar estas guerras, estos conflictos. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros. Santiago, Cristian, un placer. Muchas gracias. Muy buena tarde, muy buen día. Un placer, gracias. Un abrazo a nosotros. Rápidamente vamos a escuchar al primer ministro británico Keir Starmer compareciendo en estos momentos desde Downing Street. A couple of questions. I think first from Paul. Prime Minister, you've just been heckled on a visit to Golders Green. One of the victims of this attack says he feels let down and the government isn't doing its job to make Jewish people feel safe. Can you say hand on heart that you have done everything you can, and do you owe the Jewish community in the UK an apology? Well, can I start by saying I absolutely understand the high levels of anxiety and concern that there are. They're reflected in the various reactions over the last day or two. I completely understand. That anxiety has been there for a very long time, and the appalling terrorist attack yesterday made it worse. In terms of what we've done, we have called... Pendientes de Keir Starmer, hablando de este ataque que tuvo lugar en el día de ayer, vamos a conectar rápidamente con la Casa Blanca. Trump despidiendo a Carlos III. Bueno, pues así ha sido la despedida rápida, formal, por parte de Trump. Carlos III, que tiene unos compromisos antes de volver a Londres. Nosotros vamos a volver precisamente a Londres, donde sigue compareciendo Keir Starmer. To deal with malign state actors. So there is a lot that is being done. Of course, we need to do everything we can, but we do also need
to ensure that this is something the whole country is prepared to call out, to see, and to fight against. Thank you. I'll take PA. Bueno, pues pendientes de Starmer, de Trump, de Estados Unidos y de Reino Unido, nosotros vamos a seguir con más análisis, vamos a seguir con más expertos y tenemos el placer de contar con Alberto Iturralde, responsable en operativa DAX. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien. Bueno, pues hoy de nuevo pendientes de muchas noticias, mirando sobre todo estas tensiones entre Estados Unidos e Irán. Te quiero preguntar por el mensaje de Mojtaba Khamenei, el nuevo líder supremo de Irán, más duro que nunca, hablando sobre que las armas nucleares, este uranio enriquecido, es algo así como las fronteras iraníes, hablando de la expulsión de Estados Unidos de Oriente Medio, incluso de un nuevo orden mundial. ¿Qué te ha parecido este mensaje de Mojtaba? Que es probablemente lo que más quiere Estados Unidos. Es decir, claro, el planteamiento inicial, cuando comenzó la guerra, yo por lo menos también lo seguía, el planteamiento lógico, y es el de que Estados Unidos domine y gane la guerra. No, esta guerra no tiene nada que ver con ser ganada. De hecho, tiene mucho que ver con ser perdida. Estados Unidos ya ha buscado la fórmula para suplir gran cantidad, por poner un ejemplo, del gas que se suministra a Asia, y lo va a hacer Estados Unidos de manera directa, con nuevas plantas de licuefacción de gas, que en su momento, cuando se comenzaron a construir, no tenían ningún sentido, pero ahora sí lo tienen, casualmente, como pasó con las plantas que ahora licúan el gas para Europa, en Estados Unidos, que cuando se empezaron a construir en 2016 no tenían ningún sentido, y oye, luego casualidad, oye, guerra de Ucrania y Estados Unidos te va a dar el gas. Pues lo mismo está pasando en Asia. Entonces, Estados Unidos ya da por amortizado Oriente Medio, todos los países del Golfo. Ahora lo que toca es que lógicamente vayan todos cayendo como castillos de naipes, para que en un tiempo, una vez que se hayan hecho inhabitables, sea Israel y Estados Unidos los que los administren inicialmente y quienes se los anexionen posteriormente. Con lo cual todas las amenazas de Irán son exactamente lo que quiere Estados Unidos ahora mismo. Y el cierre del estrecho de Hormuz también es lo que quiere Estados Unidos. No Donald Trump, porque a él le perjudica en un factor reputacional, pero sí en cuanto a cortar el tránsito a esos países del Golfo, que lógicamente se van a ver obligados no solamente a pagar peajes, sino seguramente también a pagar en yuanes. Sino que alguien nos cuente, el metanero que cruzaba hace 3 días el estrecho del Golfo, el estrecho de Hormuz, en qué había pagado para que Irán le dejara pasar. Era un metanero proveniente de Emiratos Árabes Unidos. Pues seguramente en yuanes. Así es que sí, lo que Mojtaba Khamenei amenaza es exactamente lo que seguramente las élites mundiales quieren para el Golfo. Un grupo de países destruidos con el que hacerse Israel y Estados Unidos para formar ahí su gran Israel con una gran cantidad de recursos naturales y, lógicamente, crear un nuevo imperio. Pues Alberto, precisamente hablando de este despliegue en Oriente Medio, hoy la agencia Bloomberg hablaba de una información preocupante, hablaba de misiles hipersónicos estadounidenses, este misil Dark Eagle, que el propio artículo decía que no ha sido probado y que, al parecer se va a desplegar en Oriente Medio. Se dice que Trump ha estado hasta hace apenas unos minutos con el CENTCOM, con el Comando Central de Estados Unidos, que le estaba planteando las opciones que hay para lanzar un ataque contra Irán, y se dice que se va a desplegar de forma prácticamente inminente este misil hipersónico. Hombre, Rusia y China en esta materia van bastante por delante, también Irán, pero ¿qué te parece que Estados Unidos vaya a probar este arma que, al parecer está prácticamente en sus inicios, ¿no? Prácticamente va a ser un laboratorio. Que está muy necesitado de publicidad en cuanto a sus armas para luego darles el palo a los posibles compradores, que como no van a poder ser los países del Golfo, pues seguramente van a ser los europeos, japoneses, coreanos del sur, etcétera. Vamos, estamos hablando de una tecnología que ya dominan de maravilla tanto Irán como Rusia. Si tú dijeras, vamos a utilizar misiles hipersónicos en una guerra para defender a Estados Unidos porque no nos queda más remedio, pues dices, joder, pues vale, como no les queda más remedio, pues utilizan todo lo que tienen. Te vas a Irán a probar un misil del que no hemos visto una eficacia real nunca. Ahora te vas a Irán a probar eso. Después de que te han destruido todas las bases en la zona, pues ¿a qué vas a probarlo? Pues para poder luego venderlo y dar, ya te digo, además, seguramente si un misil hipersónico, pongamos el caso de Rusia,
te cuesta 3-4 millones de dólares, estos te los van a vender por 30 millones la unidad y van a ser 100 veces menos útiles que uno iraní o uno ruso. Así es que nada, hay que abrir el mercadillo y a ver quién es el tonto que compra, que seguramente va a ser europeo, ya lo vamos adelantando aquí en Negocios Televisión. Bueno, pues con el foco puesto en Estados Unidos y en Irán, estamos hablando de este laboratorio, de este campo de pruebas, donde también se está hablando mucho, Alberto, de la inteligencia artificial, bueno, de los mensajes por parte de Palantir, de este rearme por parte de Alemania. ¿Hasta qué punto está siendo esta guerra en Oriente Medio un campo de pruebas y hasta qué punto se está utilizando la inteligencia artificial? Por ejemplo, se hablaba mucho de hasta qué punto Israel está usando esto para atacar ya no solo en Irán, sino también en Líbano o en Gaza. Hasta todos los puntos. Cuando la gente utiliza el término tecnocracia es normalmente porque no tiene conocimiento de política. La técnica o la tecnología en este caso, es la herramienta mediante la cual la oligocracia, es decir, unos pocos, las élites, dominan a la minoría, perdón, a la mayoría menos afortunada del planeta. Entonces, esto se utiliza siempre y se va a utilizar siempre. Y todos los sistemas de control de la historia han sido tecnológicos. Lo que ocurre es que nunca han llegado a tanto como ahora sí llega la tecnología. Y lógicamente se utilizará en Líbano, en Israel. ¿Por qué Palantir está en todas las agencias del gobierno? Porque se necesita evitar cualquier levantamiento ciudadano en Estados Unidos para lo que les viene. ¿Qué es lo que les viene? Un sacrificio de los recursos estadounidenses en favor de crear un nuevo imperio en Medio Oriente. Entonces, lógicamente, para eso los tienes que tener controlados. Y el control solamente es eficaz si está centralizado. ¿Y quién es el que va a centralizar el control? Palantir. Te lo están diciendo. Es que lo van a utilizar también en Líbano. Joder, claro. Se trata de, obviamente, ir viendo la eficacia de ese control en todos nuestros factores. ¿Tenemos que bombardear y matar mujeres y niños en Líbano? Bien, igual también algún día los tenemos que matar en Estados Unidos. Hay que probarlo. Así es que no, lo que se está viendo ahora mismo es un fenómeno natural a lo largo de la historia. Solamente que como ahora la tecnología va a una velocidad brutal, nos impresiona, pero eso es lo que ha pasado siempre. De cómo un grupo minoritario intenta mantener el control del resto de la mayoría. Y lógicamente para eso hay que utilizar todos los recursos. Estamos ya en la era de la inteligencia artificial. ¿Quién va a controlar a la ciudadanía? La inteligencia artificial. Claro, luego te dirán que no son ellos, que es la inteligencia artificial. No, son ellos obviamente porque son los que implementan la inteligencia artificial y a quienes beneficia el movimiento de la inteligencia artificial. Bueno, pues pendientes de la inteligencia artificial y de Estados Unidos, estaban viendo en sus pantallas esta señal que nos llega desde Washington, D.C., donde Carlos III ya ha terminado esta visita de Estado. Se esperan más reuniones en los próximos minutos. No se espera de momento pues que vuelva a salir Donald Trump. Ayer, hablando de Trump, tuvo lugar una llamada importante, una llamada con Vladimir Putin, donde discutieron varios temas: la guerra en Irán, la guerra en Ucrania, un posible alto el fuego de cara al próximo 9 de mayo. Trump fue advertido también por parte del presidente ruso. Putin le advertía que no reinicie los ataques contra Irán. Te quiero preguntar por esto, Alberto, ¿cómo de importante es esta llamada y hasta qué punto crees que puede afectar a estos conflictos en curso? Bueno, a ver, la llamada es muy importante, sin duda. ¿Que vaya a afectar? Es raro que vaya a afectar mucho. ¿Por qué? Porque Donald Trump es un pelele, simplemente es un títere que está haciendo el plan de las élites. Entonces, simplemente está llevando a cabo un plan que no es el suyo. Netanyahu le ha obligado a Donald Trump a acelerar el plan. Seguramente Donald Trump querría esta guerra contra Irán después de las midterm. Y Netanyahu pues le embaucó, porque Donald Trump tampoco es especialmente brillante y no necesitas mucho para engañarle, y le han metido en este problema. Y ahora Donald Trump, que hombre, no es muy brillante, pero tampoco es una persona muy borderline. Entonces, él está ahora diciendo, joder, tengo un mundial en junio, tengo unas elecciones en noviembre y tengo la guerra aquí que está afectando la economía. Pues quizás Donald Trump, pues está interesado en mantener un perfil bajo de guerra durante un tiempo. Es decir, un estado de alto el fuego raro, porque es rarísimo lo que estamos viendo ahora mismo, en el que Israel sigue asesinando mujeres y niños en Líbano,
mientras no sabemos realmente qué pasa ahí, si están en guerra o no están en guerra. Bueno, pues eso quizás de algún modo modere de aquí a unos meses, quizás, el precio del petróleo, con lo cual Donald Trump podría estar interesado. Pero, si eso sucede así, es decir, si no vuelven las hostilidades, que yo no tengo la menor idea de lo que va a pasar, no va a ser por Putin, sino por intereses puntuales de Donald Trump. Bueno, pues veremos qué pasa con Irán, qué pasa también con el petróleo, que de momento está disparado. Decía Galibaf que el próximo punto van a ser los $140. Pendientes de estas tensiones, Alberto, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros, un placer. Gracias, fuerte abrazo. Un abrazo, buen día. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, un par de minutos y enseguida pulso de mercados con Alba Puerro.